de tomate. Me costó mucho conseguirlo. He recorrido todos los supermercados de la ciudad para conseguir hojas, no sé por qué, ha sido difícil. Luego tenemos un pimiento verde y también tenemos pimienta negra. Podría ser también pimienta blanca, pero bueno, tenemos esos tres. Entonces, eso es solamente para oler. Podéis también frotar un poco las hojas de tomate para percibir mejor, ¿vale? Entonces, esto es preparación de la cata y ya vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a catar el vino Marqués de la Contraviesa Syrah. En este caso es dos... No tiene hoja. Ahí tenemos tráfico de hojas de tomate, parece ser que ahí ya han quitado hojas. ¿Qué tal? Entonces tenemos Marqués de la Contraviesa Syrah y es nuestra muy conocida bodega colaboradora Cuatro Vientos, ¿no? Juan Castillo, el presidente de la DO Granada, es también el dueño de una de las bodegas principales de Granada, es bodega bastante conocida, tiene un museo muy bonito y tienen una finca. Bodega está situada en Murtas, ¿no? Es bodega vino podéis comprar, bueno, en varios establecimientos, en un Corte Inglés, en supermercados, vinotecas, ¿no? Y participan en muchas ferias y muchos eventos. Cuando vais a preparar, por ejemplo, una cata para un cliente, ¿no? Si estáis contratados para una feria de vino o os contrata una bodega para la traducción e interpretación, yo siempre digo que es muy buena idea leer la ficha técnica o buscar la información de la bodega. Eso os puede resolver muchísimas cosas. O sea, siempre antes de traducir o interpretar algo es bueno pues hacer una pequeña investigación. Aquí en la misma ficha técnica podemos ver ahí, ese vino nace a partir de la nueva generación de viñedos reestructurados, 10 a 15 años, 5 meses en barrica de roble, ¿no? Barrica de roble ya nos da idea que es un vino, pues tiene crianza, ¿no? Entonces va a tener ciertas notas aromáticas en la cata. Luego hay una descripción: color rojo cereza con ribete amoratado, fruta roja maduras. Es interesante leer la nota de cata. A veces podemos encontrar lo mismo, a veces podemos encontrar incluso algo más, ¿no? Porque son catas muy genéricas y nos indica temperatura de servicio. Esos vinos se consideran como famosos vinos de altura. Hay varias bodegas en Granada, ¿no? Que tienen viñedos entre 1000, 1100, 1300 metros, y incluso hay varias bodegas que como que compiten en uno de los viñedos más altos, ¿no? De Andalucía o incluso, bueno, del mundo ya no puede ser, pero de España, Priorat, bueno, tenemos ahí entre Axarquía, Granada, hay cosas bastante interesantes. Y aquí pasamos cómo vamos a hacer la cata. Hace 5 años, cuando estábamos diseñando un poco las fichas sobre la cata, he propuesto las fichas de la cata del WSET Set Wine and Spirit Educational Trust. ¿Por qué hemos elegido esto? WSET Set es el acrónimo de Wine and Spirit Educational Trust, es como una organización que certifica los sumilleres, educadores de vino, ¿no? Y tiene 4 niveles: nivel 1, 2, 3 y nivel 4, que es diploma. Ese nivel solamente se puede hacer en inglés y ahora mismo en Madrid, pero va a desaparecer a partir del año que viene. Es una certificación que es reconocida mundialmente. Quiere decir que vais a tener esa certificación, vais a ir a Londres si queréis trabajar en el negocio de vino, eso te da puntos. Problema de esa certificación: cuanto más alto el nivel es más cara. Quiere decir que si nivel 2 puede valer unos 500 euros con examen que aprueba el 70%, nivel 3 puede llegar 2.000, 3.000 euros. Examen es aprobado por 30%. 30% significa que vais a tener que hacer el examen otra vez. Cada vez que haces el examen son 150, 300 euros. Así que mejor estudiar ya la primera, ¿no? Porque aquí si no... Y entonces, como este curso, digamos, se imparte en varios idiomas, básicamente en las fichas técnicas ellos prestan mucha atención a componentes culturales, intentan usar lenguaje que se puede entender en cualquier parte del mundo, porque eso está enfocado en wine education, educación sobre el vino, y también ventas. Por lo tanto, cuando hablo de componentes culturales, aquí he puesto algunas fotos, ¿no? De arándano, lichi, grosella espinosa, por ejemplo, flor
flor de saúco, pues hay aromas que puede que no reconozcamos. Por lo tanto, ellos intentan eliminar, reducir estos aromas, ¿no? Y aquí vamos a pasar directamente a la cata de vino Syrah Marqués de la Contraviesa, de la bodega Cuatro Vientos. Entonces yo haré pequeña introducción en español, luego ruso y luego vamos a hacer lo que ya estoy viendo que alguna gente está ya tocando los tomates y tal. Bueno, empezamos. Cuando empezamos la cata siempre es bueno asegurarse que tenemos luz más o menos buena. A veces no puede ser perfecto, pero debe haber luz. Es muy importante. Y tenemos que tener un papelito o algo fondo blanco. Si habéis visto que la gente ahí está mirando contra luz, para la foto eso queda muy chulo, pero en realidad no podemos percibir el color. Entonces podemos ver que si vino es claro, turbio, si hay por ejemplo gas o algo así, pero no podemos color, es muy difícil. Siempre es algo blanco. Por lo tanto, aquí tenemos primero aspecto, claridad, claro, turbio. 99,999% de los vinos comerciales son claros. El productor no quiere vino turbio, no quiere que le devuelven las botellas, a no ser que es un vino especial, como puede ser un vino natural que fue diseñado así, o puede ser como añadas antiguas. Por lo tanto, casi yo siempre lo omito, siempre hablamos de que vino es claro. Seguimos, intensidad, pálida, media, profunda. Si miramos a través de fondo blanco, es bastante difícil decir así, pálida, media, profunda. Yo siempre digo, cogemos la mano, miramos a través del vino en los dedos. ¿Qué vemos con ese vino? Si vemos los dedos perfectamente, es pálida, intensidad pálida. Si vemos dedos más o menos, yo veo más o menos, pero sigo viéndolo, ¿no? Veo hasta mi anillo, es media. Y si no vemos nada, es profunda. Vino profundo catamos hace 2 años, era un vino de Málaga, Dunkel, muy negro, no se veía nada. Por lo tanto, intensidad media. Pasamos color. Color para mí ese método es maravilloso, es muy fácil. Tenemos púrpura, rubí, granate, teja. Nos dan solamente esos descriptores. Si vosotros hacéis la cata para los amigos, podéis añadir descriptores más dramáticos, ¿no? Oscuro como una noche, granate como sangre, podéis añadirlo, pero aquí lo más importante es simplificar. Por lo tanto, 90% de los vinos serán rubí o granate. Si hay vinos púrpura, por supuesto, hay vinos teja, pero 90% de los vinos que cuando hablamos de crianza, cuando son vinos muy antiguos ni muy específicos, van a ser rubí, granate. Rubí, piedra, granate, también piedra. Está muy bien a nivel internacional, lo puedes simplemente mirar. Cuando decimos color es rubí, cuando vemos así como unos destellos azules. Si vemos algo de azul es rubí. Si vemos todo así como con marrón, rojo con marrón, no vemos nada de ningún destello azul, es granate. Pues en este caso podemos ver un poquito de, al menos yo lo veo aquí como un poco violáceo. Yo diría que es color rubí en el caso de este vino. Y ahora pasamos, todavía no intentamos ni oler el vino, ni todavía no lo hemos catado. Y ahora pasaremos a la segunda fase de la cata y a partir de la segunda y la tercera fase de la cata la haremos en ruso. Por lo tanto, pasamos a la parte de la nariz. Сейчас мы будем оценивать вино визуально и мы посмотрим, какой аромат у этого вина. Вначале мы смотрим этот аромат, он чистый, нечистый, с присутствием посторонних запахов. Для этого мы не двигаем бокал и просто аккуратно подносим и его нюхаем. Ahora vamos a valorar el aroma del vino. Sin moverlo, tenemos que valorar si es un aroma limpio o no limpio. Мы можем определить, что этот аромат чистый, нет никаких посторонних запахов. Bueno, que lo hacemos sin mover la copa y percibimos que no tiene aromas limpios. ¿Está enseñando?
Вот, сейчас мы попытаемся определить интенсивность аромата, легкая, средняя или выраженная. Ahora vamos a intentar determinar la intensidad, si es débil, media o alta. Когда мы говорим, что это легкая интенсивность аромата, обозначает, что нам нужно понюхать вино, просто как бы нос в бокале. Если нет, мы не чувствуем запаха. Когда средняя, мы вот так уже за 5 сантиметров можем чувствовать аромат, а когда она очень выраженная, то мы просто чувствуем его издалека. Si el aroma es débil, tenemos que pegar mucho la nariz al vaso para poder sentirlo. Si es un aroma medio, desde a una distancia de 5 centímetros podemos notar el aroma del vino, y si tiene una intensidad fuerte, desde lejos podemos notar el olor intenso. Это средняя выраженность. Нам не нужно нюхать вот так, но вот так мы уже чувствуем, средняя. Es una intensidad media, porque a una distancia así lo podemos notar. Сейчас нам очень важно покрутить, подвигать. Мы движем бокал, крутим бокал и попытаемся определить ароматические характеристики. Ahora es importante que movamos el vino y lo giramos para poder notar las otras características. Теперь мы еще раз приближаем к носу и нюхаем. И здесь мы можем определить черные фрукты, красные фрукты, слива, ежевика, виноград, специи и, я бы сказала, немножко ванили. Podemos notar un aroma a frutos rojos, a frutos negros, a mora y un poco de vainilla. И теперь мы проходим уже к третьей фазе. Мы будем это вино пробовать. Мы попытаемся определить вкусовые характеристики. Y ahora pasamos a la tercera parte de la cata y vamos a proceder a probar el vino. Первое, что мы будем анализировать, это сладость. Все вина, которые мы будем дегустировать сегодня, они относятся к сухим винам. Primero vamos a probar la dulzura del vino. Сухое, seco. Y si es seco. В данном случае это вино, конечно же, сухое. Все вина, которые мы будем дегустировать сегодня и завтра, это сухие вина. En este caso el vino es seco y todos los vinos que vamos a probar hoy y mañana también lo son. Теперь мы попытаемся определить кислотность и танины. Для того, чтобы определить кислотность, нам нужно сделать большой глоток, проглотить его и опустить голову. Но я сейчас покажу, мы делаем большой глоток. Проглотить или выплюнуть, можно сплюнуть. Но теперь мы опустим вот голову вот так. Ahora vamos a probar la acidez del vino. Para eso tenemos que dar un pequeño sorbo y inspirar un poco de aire para notar cuánto es. И наклонить голову, bajar la cabeza. Bajar la cabeza. Если мы чувствуем, что у нас идет слюна, отделение, то обозначает, что кислотность высокая. Si empezamos a salivar, eso significa que la acidez es alta. Иногда кислотность может быть такой высокой, что мы даже не сможем говорить. Нам нужно будет еще раз проглотить. Y si es demasiado alta, no podremos ni siquiera hablar y tendremos que volver a probarlo. Вот, в этом случае это будет media alta, средняя высокая. Можно охарактеризовать так, средняя высокая. En este caso la acidez es media alta. Танины, в данном случае мы говорим высокий уровень танинов. En este caso estamos hablando de un nivel alto de taninos. Алкоголь тоже высокий уровень. El alcohol también tiene un grado alto.
Во рту алкоголь присутствует такое небольшое тепло или тепло, как бы. Y también podemos notar el calor del alcohol. Это эффект алкоголя во Es рту. el efecto del alcohol. И теперь мы попытаемся определить тело вина. В данном случае мы опять делаем глоток и попытаемся пожевать вино. Ahora vamos a probar el cuerpo del vino y para eso tenemos que dar un trago y ver si podemos masticarlo. Что мы чувствуем? Среднее, да? Оно не очень легкое, но среднее. Есть вина, у которых как бы я бы назвала это не выражено, это среднее. В данном случае среднее. Yo diría que es media. Да. И самое важное, мы должны определить послевкусие вина. Послевкусие вина обозначает, мы уже закончили дегустировать вино, но во рту мы еще чувствуем вино. Если прошло 3 секунды, а потом вкус исчез, обозначает, что это послевкусие, в данном случае оно будет короткое. Если 5-10 секунд мы чувствуем вино во рту, будет среднее, а если чувствуем очень долго, то долгое. В данном случае среднее. Ahora, después de probar el vino, si el sabor se queda en la boca durante poco tiempo, significa que es el cuerpo bajo. Si se queda durante unos 5 segundos es medio y si se queda durante más tiempo sería alto. Como final, ¿no? Final. И теперь самое важное, мы подводим выводы о качестве. То есть мы проанализировали вино и мы проводим выводы о качестве. Y ahora, más importante, vamos a hacer una conclusión sobre la calidad del vino. Качество может быть плохое, хорошее, среднее или очень хорошее. La calidad puede ser buena, muy buena, media o muy Excelente. Очень хорошее. В данном случае очень важно иметь в виду, присутствует ли винодельня на дегустации. Если винодельня присутствует, мы всегда говорим, это очень хорошее вино. Bueno, aquí hay que tener en cuenta si el bodeguero está presente durante la cata. Si está, entonces decimos que es excelente, es un vino muy bueno. Pero bueno, en este caso no hace falta, es un vino de muy buena calidad. Sí, y en este caso es un vino de muy buena calidad. Bueno. Es una como coincidencia, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, sobre todo a las traductoras y intérpretes. Muy bien. Bueno, vale, ¿alguna pregunta ahora? ¿Dónde está el micrófono? María, ¿y el tomate y el pimiento? Sí, estoy pasando ahora claro, porque las Ahora va a la traductoras... siguiente fase. El Sí, micrófono. sí, Vale, vale. sí, voy a pasar a la segunda fase. Vale, y entonces he preparado unas tarjetas. Vamos a ver las tarjetas, ¿no? Todavía pimiento, tomate no, son tarjetas. Si leemos rápidamente las tarjetas, me imagino ya las había leído. Aquí hay 4 descripciones de vino y todas las descripciones se llaman Marqués de Contraviesa, Syrah. Entonces A, B, C, D, ¿vale? Entonces aquí se llama, IA dio nombre a este juego Sumiller tramposo, por lo tanto hay una tarjeta que es totalmente incorrecta. ¿Qué opináis? ¿Cuál de las A, B, C, D es la tarjeta incorrecta? O sea, la descripción no coincide con el vino que hemos catado. Aquí, la D, ¿vale? ¿Más opiniones? La A, perfecto. ¿Y alguien más? Hay una, estamos buscando ahora una que es totalmente incorrecta. Eso lo que le pone en la tarjeta no lo hemos llegado a percibir.
¿Qué opináis? Allí alguien está diciendo... Creo que Perfecto, Las traductoras también me dicen que es A. Correcto. Entonces, la tarjeta que es totalmente incorrecta es aromas de grosella negra, pimiento verde y un toque de cedro. Notas herbáceas. En realidad hemos empezado por una cata que estamos intentando distinguir nosotros mismos cómo son las notas de cata, pero en realidad existe una cosa que facilita bastante el trabajo de un catador, que son aromas varietales. Quiere decir, cuando tú estás preparando los exámenes de cata a niveles más avanzados, te obligan a memorizar llamado aroma varietales. Quiere decir, aquí podemos ver en la foto, aroma de Syrah, ¿no? ¿Ves? Así como son copas. Quiere decir que cuando dicen Syrah, tú inmediatamente tienes que decir, no sé, mora, zarzamora, chocolate, pimiento negro y tal. Tienes que memorizarlo, porque el 99% de Syrah que vais a catar va a tener algunas o todas de estas aromas. Que sí, puede haber ejemplos que son muy diferentes y no tienen nada que ver por elaboración, pero algo de esto tendrá. Y en este caso, aroma de Syrah podemos ver aquí a la derecha, y a la izquierda podemos ver aromas de Cabernet Sauvignon. Es totalmente variedad totalmente opuesta, no la hemos catado hoy, la vamos a catar mañana. Y aquí podemos ver también fruto rojo, fruto negro, coinciden, pero por ejemplo aquí podemos ver algo como pimiento verde, ¿no? De eso también habló un poco Antonio. Entonces, Cabernet Sauvignon tiene algo muy interesante, tiene aromas muy específicos. Es un compuesto aromático que se llama piracina de pimiento verde, se llama IBMP, y es clásico de Cabernet Sauvignon. Si podéis percibir algo como pimiento verde, hojas de tomate, a veces le dicen jalapeño, ya sabéis que eso es Cabernet Sauvignon. Entonces, por lo tanto, en el platito vosotros tenéis pimiento verde y Cabernet Sauvignon, o sea, pimiento verde y tomate. Entonces, oled esto, y eso es piracina, ¿no? Entonces, básicamente es el compuesto, y es un compuesto, digamos, primario. Quiere decir que tú no tienes que hacer nada con las uvas para poder percibirlo. Lo puedes percibir incluso en el viñedo. Como anécdota muy curiosa, existe un defecto que se llama defecto mariquita, como ladybug defect. Hay zonas en el mundo donde las mariquitas caen en el procesador de vino, y entonces si vino se queda contaminado por la mariquita, pues va a tener como un olor muy desagradable a pimiento verde. Entonces es muy curioso, pues es un defecto, enólogos pues combaten esto. Y Syrah, cuando hablamos de Syrah hemos hablado como pimienta negra también está en el platito, y ahora olemos pimienta negra y intentamos asociar con lo que hemos podido catar hoy. Pimienta negra es rotundona. Rotundona es un compuesto aromático que también un compuesto primario, quiere decir que oliendo solamente ya las uvas de Syrah podemos percibirlo, no es necesario fermentarlo, entonces no desaparece. Con fermentación, pimienta negra, pimienta blanca. Es curioso que cuando catamos vinos blancos decimos, ay, puedo detectar pimienta blanca. Cuando catamos vinos tintos, pimienta negra. En realidad detectamos lo mismo, porque ese es rotundona, ese aroma primario. Y es una cosa muy curiosa. Por lo tanto, si os gusta el mundo de vino y queréis especializaros, ¿no?, en el mundo de vino, es muy buena idea básicamente memorizar aromas varietales. Hay muchísima información en internet. A mí me gusta mucho cuando son así las copas, es muy fácil de memorizar. Y entonces, si memorizáis cómo es Syrah, cómo es Cabernet Sauvignon, cómo es Merlot, pues es muy fácil de distinguir los vinos. Por lo tanto, no es magia, es ciencia. Yo cojo un vino y si detecto tomate, hoja de tomate, pimiento, yo ya sé que es Cabernet Sauvignon, o puede ser Coupage con Cabernet Sauvignon. Si detecto pimienta, pues yo voy a sospechar que es Syrah. No es tan fácil, pero es muy buena idea, y yo siempre animo a probar pues esas técnicas. Número 2. Entonces aquí tenemos las B, D, C.
¿Qué opináis? ¿Cuál tiene más metáforas que podemos descartar? Porque es un lenguaje muy literario con muchas así como metáforas. La B, ¿no? No, aquí pues he generado aquí pues algunas también lo que son algunos dibujitos con IA. Yo personalmente son diferentes estilos. Yo no soy partidaria de en las catas usar muchas lenguaje metafórico porque eso complica en realidad la venta, porque tú lo que quieres es transmitir el vino al cliente. Si yo no lo consigo entender, igual no lo voy a comprar o incluso me aburro. Como una persona que yo muchas veces hago también traducciones, a mí pues yo intento evitarlo o a veces pregunto al cliente a qué se refiere a esto, ¿no? Porque es muy importante saber cómo es el vino. Y luego tenemos C y D. C y D son muy parecidas, ¿no? En realidad. Aquí uno pone color rojo cereza, aroma de fruta roja, color rojo rubí, aromas de frutas rojas, fruta del bosque, se usan como sinónimos. Color rojo rubí, color rojo cereza. A mí siempre, de eso hemos hablado, de aceptaciones culturales, a mí siempre me gusta color rojo rubí, porque rubí es una piedra, lo puedes ver, sabemos como más o menos, pero cuando dice rojo cereza, color ciruelo, aquí hemos hablado muchas veces de esto, aparece el componente cultural. Tenemos cereza picota. No es lo mismo un color de la derecha que de la izquierda, porque cuando habla rojo cereza, según en qué país vivo. O por ejemplo, tenemos como ciruela puede ser hasta amarillo, por lo tanto hay descriptores que llevan a básicamente a grandes confusiones. Por lo tanto, yo siempre llamo a intentar, por lo menos si eso depende de vosotros, dar básicamente descriptores muy concisos y muy abreviados. En los exámenes de catas internacionales y descripciones de fichas de cata te piden decir como mínimo 3 descriptores. 3. Puedes decir 20, pero si tienes 3 ya has aprobado. ¿Por qué 3? Porque consideran que si tú has dicho que es como cereza, pimienta, frutos rojos, mora, pues ya tu cliente podrá reconocer al menos 2 descriptores y ya sabrá cómo es el vino. Pues sí, aquí ya vamos a terminar. La cata ha sido un poco